paso a compartir, ¿ya? Tenemos harto que ver el día de hoy. Vamos primeramente a analizar un poco el problema, ¿no? Es una aplicación web para admisión universitaria del CUP para la FIC, ¿ya? La Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones desea desarrollar un sistema web para administrar procesos de ingreso a estudiantes universitarios, ¿ok? Vamos a ir subrayando algunas cosas importantes. Vamos a resaltar por amarillo. Proceso de ingreso de estudiantes, ¿ya? Ahí está, muy bien. Los postulantes deben cumplir los requisitos. Aquí tenemos algo que el tema de requisitos. Si cumplen los requisitos, entonces se efectuará el pago. Aquí vamos a ver otra cosita, pasarela de pago y luego procederá a registrarse en el sistema. ¿Okay? La facultad, de acuerdo a la cantidad de alumnos inscritos, entonces vamos a ver cantidad de alumnos, organiza por grupo, se le asigna horario, muy bien, docentes, aulas, materias, tiene que rendir que tienen que rendir evaluaciones. Entonces vamos a ver este tema de evaluaciones. Cada estudiante rendirá únicamente 3 exámenes por materia definidos por porcentaje según la administración académica, ¿ok? Los postulantes que obtengan una nota mayor serán aprobados, caso contrario, no. Cada grupo admite máximo 70 estudiantes, ya vendría a ser como un, un stop, ¿no? Eh, un elemento máximo, calcular la cantidad de grupos necesarios según la cantidad de inscritos, bueno, esto es lo de menos, ¿no? Cada facultad también realiza la contratación docente si cumple con los requisitos de ser profesional en la área, etc. ¿Okay? Es contratado para dar clases para ser asignado desde 1 hasta 4 grupos. El objetivo del examen, analizar y enseñar muy bien, ¿ya? Y sobre todo aquí también tendríamos que tener el tema de pasarela de pago, ¿no? Aquí está, esto es lo importante. Ahí está, lo tenemos. Ok, bueno, primeramente yo no les voy a hacer completo la base de datos porque si no todo el mundo se copia y los docentes ven algo raro. Entonces evitemos copiar mucho, pero vamos a darnos una idea aproximada de lo que se va a hacer, ¿ya? Para poder hacer toda la programación, bueno, en sí, los diagramas, ya saben que yo utilizo Enterprise Architect. Si ustedes no lo tienen, ya saben, acá en el Drive, en la descripción del grupo de WhatsApp, tienen acceso a una carpeta de Drive que es esta de acá, ¿ya? Y aquí tenemos Enterprise Architect. Simplemente ustedes lo descargan, aquí está para descargar, y el crack simplemente lo copia, ¿no? De esta manera, de esta manera ya lo van a tener funcionando Enterprise Architect, ¿ok? Bien, vamos a abrir un nuevo proyecto. A partir de acá vamos a poner, vamos a crear un documento nuevo. Aquí local file, ponemos new project y le vamos a poner SI1 segundo parcial. Ok, le damos ahí y tenemos el modelo inicial. Vamos a darle clic derecho, Add Model Using Wizard, para poder hacer que nos abra esta ventana, y vamos a buscar Starter Class Diagram. Vamos a create pattern, y listo, ya está creado. Aquí lo puedo cerrar. Este elemento lo podemos eliminar. Aquí, muy bien. Delete, ok, y nos vamos al diagrama de clase, ¿ya? Si nosotros hacemos clic acá en esta pestañita de aquí, vamos a hacer más chiquito esto,
vamos a ver algunas herramientas para poder hacer nuestro diagrama. Bien, una de las principales es el diagrama de clase. ¿Ok? Bien, vamos a analizar un poquito qué es los elementos básicos que vamos a estar viendo, ¿ya? Yo creo que para empezar, grupo, horario, docente, aula y materia son básicamente obligatorios, ¿no? Entonces ponemos acá grupo, siempre en minúscula, en singular, digo en plural, docentes. Aquí le vamos a poner horarios. Aunque el tema de los horarios tranquilamente podría ir dentro del grupo, ¿no? Ya eso es algo que ustedes lo ven, ¿no? No es obligatorio que esté acá en una tabla diferente. Ustedes tranquilamente, el horario puede ser como atributo dentro del grupo, ¿ya? Aquí tenemos docentes, tenemos aulas. Ahí está. A esto, a estas tablas de la base de datos las vamos a considerar tablas atómicas, ¿ya? ¿Y por qué se consideran tablas atómicas? Bueno, es porque son tablas que no dependen de claro, que no dependen de ninguna otra tabla, ¿ya? O sea, no tienen llaves foráneas, sino que de aquí van a salir las llaves foráneas, ¿ya? La mayoría solamente le vamos a poner nombres, realmente no lo vamos a complicar mucho. Le vamos a dar clic derecho y features, atributos, ¿ya? Aquí le vamos a poner nombre, ¿ya? Aquí le voy a poner horario ini, horario fin, ¿ya? El grupo le vamos a poner nombre también. Docente, bueno, aquí ya tendríamos que ver, ¿no? El tema de docente, qué es lo que nos está pidiendo el docente. Aquí nos dice los atributos, ¿ya? En algunos casos vamos a tener que nosotros imaginarnos realmente atributos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, tranquilamente podríamos ponerle profesión, ¿ya? Maestría, lo podríamos poner como un booleano, ¿no? Por si tiene o no, diplomado también. Y también podríamos colocarle para que se pueda subir los documentos, ¿no? Entonces, en todo caso, podríamos o no colocar uno que llame documentos docente, ¿ya? De manera que un docente pueda tener varios documentos, ¿no? De esa forma se van agregando. Pero esto es opcional realmente como nosotros lo quisiéramos, ¿no? Aquí venimos con los grupos tienen un horario, ¿ya? Un grupo también va a tener un aula, pero aquí tenemos un problema, ¿no? Un aula puede tener un grupo puede tener un aula y un aula puede tener muchos grupos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver una cosita. ¿Cómo está armado realmente el CUP? No sé si se acuerdan. En este caso, por ejemplo, un grupo está siempre en la misma área, en la misma aula, ¿no? Entonces, un grupo va a tener solamente un aula, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, el grupo, no sé, 4 de tal lugar y que tenga, o sea, que como ustedes, ¿no? Ustedes entran en bloque Z1, Z2, ¿no? Entonces, un solo grupo tiene varias aulas y un aula puede tener muchos grupos, ¿no? Pero en este caso no es así, así que simplemente lo vamos a poner de esta manera, solamente una línea, ¿ok? Eh, Otra cosa que podríamos agregarle al tema del grupo sería el año. ¿Por qué? Porque y semestre, porque
un grupo puede tener un año, un semestre, ¿no? Por ejemplo, el grupo 3, el grupo B4 del año 2026, semestre 1, semestre 2, ¿ya? O también podríamos sacarlo como si fueran unas tablas, ¿no? Pero realmente yo prefiero llevar las tablas a la menor cantidad posible, ¿ya? También un grupo va a tener varios docentes y un docente puede tener varios grupos. Aquí sí tendríamos una clase asociación, ¿no? Ok, pero vamos a ver un ratito, creo que esto está más ligado a materia. ¿Ya? Bien, entonces, como le digo, vamos a hacer un esquema, un boceto, simplemente de lo que se va a hacer. Un ratito voy a guardarlo, el screenshot. Ahí está. Ok. Donde realmente creo que vamos a centrarnos en la auxiliatura es la parte de los alumnos, ¿ok? Así que esto de acá, complétenlo, ¿no? Seguramente va a tener uno que se llama materias, ¿ya? Materias, y hay que ver, ¿no? O sea, aquí tenemos un grupo, tiene muchas materias y una materia puede ser por muchos grupos, ¿no? Ahí está. Clase asociación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algo llamado grupo materias, ¿no? Grupo materias. Y un docente puede tener muchos grupos materias y un grupo materia realmente solo tiene si un docente. Entonces no sería de muchos a muchos, ¿no? Sería de uno nomás, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter mucho en esta parte, ya esto se lo dejo a ustedes, a completar esta pequeña parte, donde nosotros vamos a meternos es en la parte de alumnos. Los alumnos, vamos a ver que deben cumplir requisitos, ¿no? Aquí tenemos título bachiller, etcétera. Bien, aquí vamos a analizar si realmente queremos que suban los datos o simplemente sea para chequear, ¿no? Entonces en este caso lo vamos a poner como documentos alumnos. Documentos alumnos, ¿ok? De esta forma, tenemos que un alumno tiene muchos documentos de alumnos, ¿no? Estos documentos van a ser, por ejemplo, un tipo, va a ser un nombre y también va a tener una URL. En este caso es donde vamos a guardar la información, los documentos, la foto de los documentos, ¿ok? Ahora, aquí podríamos nosotros poner tipo de documento, ¿no? Pero el tema es que, como les digo, vamos a intentar buscar que haya la menor cantidad de tablas posible, si no termina siendo un dolor de cabeza. Así que en vez de colocar una tabla acá que sea tipo documentos, vamos a poner un elemento tipo enum dentro de tipo, de manera que haya que nosotros estemos, ¿cómo decirlo? En la base de datos de por sí va a restringir la cantidad de datos, los tipos de datos, los tipos, sin necesidad de una tabla, ¿ok? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, mejor en muchos casos, en lugar de estar haciendo un montón, simplemente decirle, solamente vas a poder poner eh, título o carta, etcétera, ¿no? O sea, solamente esos datos van a poder ingresar. Okay, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Lo siguiente que vamos a ver es el alumno, ¿no? A ver, ratito. ¿Dónde está el tema de los alumnos? Cada estudiante debe únicamente 3 exámenes por materia, ya definidos por los porcentajes por la administración académica. Ya aquí vamos a ir viendo una cosita.
Entonces, a ver dónde está el proceso de ingreso de estudiante al curso preuniversitario. Debe cumplir esto de acá. Una vez cumplido el requisito, se efectuará el pago mediante una pasarela de pago. Ya esto no está dentro de la base de datos, aunque si gustan nosotros podríamos hacer el tema de pago, ¿no? Entonces acá, pagos. Un alumno realiza un solo pago realmente, ¿no? Vamos a poner acá fecha, monto, concepto. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué datos del alumno? Bueno, ya no me dice realmente, pero vamos a poner algunos por defecto. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, fecha de nacimiento, género. Esto creo que es lo básico. Ya ustedes ven si es que les gustaría colocar nuevos elementos. Ya, muy bien. Aquí, como requisito se cumple el pago, la facultad de acuerdo a esa cantidad de alumnos inscritos, los organiza por grupo. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es que a cada alumno se le va a asignar un grupo, ¿no? Entonces, creo que aquí también podríamos ponerle el año, eh, el año de postulación. ¿Ya? Aquí realmente aparece algo interesante, ¿no? Lo que podríamos hacer acá, en vez de colocar la postulación aquí, podríamos crear una herencia, de manera que tenemos un alumno que herede los datos de este alumno, pero se pueda postular muchas veces, ¿ya? Aquí entonces eso se lo dejo a su criterio. Podrían utilizar una tabla herencia, ¿ya? Que sea postulación, ¿ya? Y que herede de alumno. Aquí que tendríamos año y semestre. Aquí quitaríamos postulación, ¿no? Pero esto obviamente se lo dejo a su criterio de cada uno de ustedes. Véanlo si lo quieren hacer como una herencia. Sería bastante interesante porque un alumno se puede postular muchas veces, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero no podríamos crear un alumno por cada postulación. ¿Por qué? Porque aquí también tendríamos que ponerle CI, ¿no? Entonces, dentro de de la aplicación, nosotros diríamos que el alumno es uno nomás, no pueden haber dos CI al mismo tiempo, iguales, ¿no? Entonces no podría volverse a inscribir, ¿no? Claro, debería poder, ¿no? Solamente que generar una postulación diferente. Y bueno, aquí está interesante porque ya se puede tomar, por ejemplo, como aquí y acá, tenemos año, nombre y todo eso, podríamos crear una tabla que sea semestre y año, ¿verdad? Y ambos hereden de aquí. Eh, lo vamos a mandar simple nosotros lo vamos a hacer simple. Tómenlo en cuenta esto de aquí, se ve interesante para que no haya problemas, pero nosotros solamente lo vamos a hacer simple. De esta manera, ya no significa que esté del todo correcto, hay muchas formas de hacerlo. Bien, este alumno va a ingresar a un grupo, ¿ya? Pero como puede ingresar a varios grupos, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso lo estamos moviendo. ¿Por qué? Porque se puede postular varias veces, ¿no? Por ejemplo, puede estar en el grupo de tal semestre, entonces aquí es que nosotros lo vamos a manejar el tema de los grupos, ¿ya? Bien, entonces en este grupo va a tener diferentes materias, ¿no? Va a tener
este, tal vez matemáticas, computación, inglés, ¿no? Y este de acá sería el alumno grupo. Alumno grupo. Este alumno grupo, que ya pertenece a un grupo, determinado, ¿ya? Va a tener diferentes materias, ¿no? Entonces aquí ya le podemos poner materias, o vamos a ponerle aquí notas, ¿ya? Aquí podríamos ponerle dos cosas, ¿no? Podríamos ponerle notas de tal manera que agregaríamos, por ejemplo, la nota de matemáticas, tal, la nota de tanto, tal, tal, ¿no? O también podríamos ponerle materias, ¿ya? Un alumno en un grupo va a tener varias materias asignadas, ¿ya? Y así en la materia, por ejemplo, nombre, podríamos ponerle nota 1 y nota 2, nota 2 y nota 3, porque son tres notas, ¿no? Entonces de esta manera podríamos manejarlo. Vuelvo a decirles, esto de acá, esto de aquí no, esto de aquí no es que sea exacto, ya realmente, como le digo, yo estoy haciéndolo muy a la rápida. Necesito que ustedes analicen un poco más. No es solamente que lo tienen que armar tal como está aquí, hay muchas posibilidades. Bien, aquí comentan, hay una pequeña duda. Me dice, recomiendo usar el dato cupo como atributo de la tabla carrera en la cual se postula estudiante, o que haya una tabla aparte que indique la cantidad de cupos disponibles en todas las carreras y la facultad mediante el backend que sea, ya. A ver, el tema de cupos, ¿dónde está? Cada grupo admite máximo 70 estudiantes. Es que el tema es que no hay cupos, José, ¿no? Si cumple con los requisitos. A ver, el, la cantidad de grupos necesarios según la materia, ¿no? Los postulantes que obtengan una nota mayor o igual serán considerados aprobados. No, mira, estoy viendo y en ningún momento aparece el tema de cupo, ¿ya? No sé si, bueno, a ver, que yo entiendo por cupo, por ejemplo, que al final entren solamente los 80 mejores, ¿no? En realidad aquí lo único que se busca es que seas aprobado o reprobado. Ya, entonces, no, no hay. Ahora, el tema de esto de acá, cada grupo admite máximo 70 estudiantes, ¿ya? En este caso, en realidad, tiene dos formas de hacerse, me dice. Uno podríamos ponerlo como atributo dentro de la tabla, ¿no? Y otro lo podemos poner como una variable de entorno, ¿ya? De hecho, yo lo voy a hacer como variable de entorno porque es interesante hacerlo así. De manera que dentro de la variable de entorno, si yo quiero cambiarlo, solamente voy a cambiar un numerito, ¿ya? Las variables de entorno se utilizan cuando tenemos estas constantes, ¿no? Me dice, la Inge dijo que hay una restricción de cupo para cada carrera, una restricción de cupo de aprobado. Ya, es que aquí no aparece eso. Ya. Eh, bueno, entonces sí habría que colocarlo como un atributo, ¿no? Dentro de la facultad. Ya, ahora, de aquí tal vez colocarlo conectado a algo no entra capaz en ningún lugar, ¿no? Bueno, vamos a ponerle aquí facultad. Y aquí le podemos poner las características, ¿no? Cupos probados por carrera, ¿no? Es que, a ver,
¿Están seguros que les dijo eso por cada carrera? Lo que pasa es que ya ahí, eso, nada de eso está por si acaso acá. Por eso se los digo, ¿no? Eh, Auxi, que la ingeniera me dijo que podemos considerar, digamos, cada uno el tema de los cupos como criterio, digamos, de cada grupo, ya, pero como una base tener, digamos, lo que se maneja, que es creo que el 300 y distribuirlo entre las carreras, por así decirlo, ya. algo así. Aprobado, promedio. Cada carrera maneja un cupo de cantidad de alumnos admitidos por gestión. Aquí está, ¿no? Estos son, creo que, requerimientos funcionales. Ya. Módulo de asignación de grupos. Cada grupo tendrá máximo 70 estudiantes. Él debe calcular automáticamente la cantidad de inscritos, ¿no? 71, ya. Ya, entonces sí habría que hacer un pequeño ajuste. Ya termina siendo un poco más complejo porque, eh, como le digo, aquí el alumno va a tener este, la carrera. ¿Ya? En el momento en el que se registra, un alumno va a poder tener dos carreras, ¿no? En realidad tenemos primera opción y segunda opción, ¿no? Ya tenemos la primera opción y segunda opción. Entonces, ¿cómo va a funcionar internamente? La facultad va a mover el grupo, la cantidad de cupos de aprobado. Entonces vamos a poner cupos informática, ¿ya? Capa, cupos sistemas, cupos redes, cupos IA, ¿no? Entonces ya tendríamos aquí una cantidad. De tal manera que cuando salgan las notas, ¿ya? Esto sería en realidad conectado acá, porque sería la carrera que usa este alumno en el momento en el que se inscribe a este año, ¿no? Entonces aquí tendríamos la materia, nota 1, 2, 3, 4, y aquí también tendríamos que ponerle porcentaje, ¿no? Aquí podríamos ponerle un porcentaje, ¿no? Acuérdense que cada materia tiene un porcentaje de nota, ¿ya? O directamente calcularla, ya no habría no había otro problema, sinceramente, ya. Nosotros lo vamos a manejar por porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Eh, Cuando vayamos a calcular el tema de los cupos, a ver, lo primero, vamos a ver, ya, lo vamos a tener que hacer nomás como herencia, pero si no, no se va a poder. Vamos a quitar esta parte de acá, ya. Vamos a poner herencia nomás, ¿ya? Ahí está. Vamos a poner acá postulación, de manera que también vemos herencia. Aquí vamos a poner año, semestre, ¿ya? Entonces, esto de acá va a heredar de alumno, ¿ya? De manera que va a ser un alumno que se postula en un año específico, ¿ok? Esta postulación va a ir ligado a una carrera, bueno, en realidad a dos, a la primera opción y a la segunda opción, ¿verdad? Entonces, este de acá, el pago va a ir ligado a la postulación también. Bien, muy bien. Y este también. Ok. Ya tendríamos esto. En esta postulación, a ver, cuando nosotros inscribamos, el alumno puede haber reinscrito, entonces los datos ya van a estar ahí, simplemente los volvemos a reelegir y generamos la postulación. Cuando tenemos postulaciones, en el momento en el que creemos los grupos, vamos a ver la cantidad de postulantes que hay, ¿ya? Y según eso vamos a crear grupos. Estos grupos entonces los vamos este, a anotar en este caso,
el grupo, por ejemplo, el grupo tanto, como hay 100 postulantes, vamos a agarrar 50 y 50, ¿no? Vamos a agarrar de esa manera y los va a asignar. Bueno, aquí dice que se asignan de manera automática, así que vamos a tener que crear una función que asigne de manera automática. ¿Ya? Una postulación solamente puede estar en un grupo y un grupo en una postulación. ¿Ok? Esta postulación va a tener notas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que puede ser la nota del primer examen, segundo examen, etcétera. ¿Ya? Vamos a manejar de este lado. Aquí vamos a crear uno que se llame notas. ¿Ya? Aquí vamos a poner nota, materia y porcentaje. ¿Ya? Nota, materia y porcentaje. Y esto va a ir de la postulación. Listo. De esta manera ya tendría entonces la parte del estudiante. ¿Ya? La verdad es que está bastante... Siempre el tema de los cursos es bastante complejo, ¿no? Materia, nota, porcentaje y así que le ponemos nota final. Nota ponderada. Yo le aconsejo poner la nota ponderada porque así ya directamente sabemos, ¿no? Cuál es la nota y al final lo único que vamos a hacer es agarrar todas las notas de esta postulación, la vamos a sumar por medio de la nota ponderada y vamos a verificar si tiene más de 60. Si tiene más de 60, lo que vamos a hacer es colocarlo en una lista, ¿no? En una lista, digamos, de alumnos aprobados. Esa lista la vamos a ordenar por nota ponderada y los primeros, digamos, dependiendo cupos IA, los primeros 30 van a ingresar. Entonces te va a salir la lista de los que han ingresado, ¿no? Va a tomar siempre como elemento la primera opción y si no llega, recién la segunda opción. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, cupo IA a todito. Generamos una lista de aprobados. ¿Ya? Esa lista la vamos a generar y después vamos a generar para, por ejemplo, informática, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta persona ingresa en las dos opciones? Bueno, muy sencillo. Simplemente vamos a crear una lista con los aprobados de IA, por ejemplo, y es su primera opción, entonces entraría como IA. Y después como informática, si alcanza, tenemos que verificar que todos los elementos que vayan a ingresar entre los aprobados no estén en ninguna otra lista. Y ahí tendríamos automáticamente la lista de aprobados. ¿Ok? Entonces aquí lo tendríamos eso. Seguidamente también hay algo que siempre hay que colocar, que son los usuarios. Users. ¿Ya? Que este va a tener username, password, correo, etcétera. Que en realidad podríamos dejarlo afuera, ¿no? Pero ya por unirlo a algo ya. Aunque realmente no es necesario que todo se junte, pero bueno, para no dejarlo suelto, a veces la ingeniería se enoja por tabla suelta, entonces lo vamos a unir a los grupos. ¿Okay? Y bien, esto entonces sería un bosquejo realmente, ¿no? De cómo sería nuestra base de datos como yo la estoy viendo. Ahora, cuando nosotros creamos la base de datos hay que tener muy considerado que haya navegabilidad de todos los datos, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a venir acá y podemos poner, a ver, funcionalidades, módulos, aquí está. Por ejemplo, vamos a ver. Quisiera saber quiénes son los aprobados del grupo B, del grupo, no sé, T1, por ejemplo. Entonces, tendría que buscar a todos los postulantes que están en el grupo T1 y de este postulante veo las notas. Saco los que tienen más de 60, entonces ya tengo todos los aprobados del grupo T1, ¿no? Y ya tengo con nombre también, ¿no? Quisiera saber
¿cuántos alumnos hay en la carrera de en tal carrera? Entonces ya tengo esto, ¿no? Quisiera saber quiénes son los docentes del alumno Juan, por ejemplo. Entonces yo veo la postulación actual, ¿no? Y tomo el grupo, veo los docentes que tiene ese grupo y le digo, ah, ya, a este alumno, este, a este alumno sus docentes son tal, tal, tal y cual, ¿ya? Muy bien. Entonces, así es como estaría, ¿no? A grandes rasgos. Nosotros vamos a desarrollar esta partecita que es la importante, lo demás ya queda para ustedes, ¿ok? Y bueno, users obviamente que no va a faltar esto de acá y esto de acá, ¿ya? Bueno, esto se los voy a pasar aquí al grupo de WhatsApp por si a alguien le interesa. Ahí está. Bien, ahí lo vamos a dejar de momento. Una restricción, ya muy bien, aquí tenemos la cantidad. Y bueno, si gustamos también podemos poner restricción de grupos, ¿no? Vamos a poner aquí como properties, como features. Atributos, le puedo, Disculpe, Ausi, una pregunta. claro. El estudiante después de realizar el pago o el postulante después de realizar el pago, ¿será un usuario del sistema? No. Bueno, O sea que no hay roles. sí, a ver, ratito, habría que leer esa partecita. Tengo entendido que no, ¿no? Porque, o sea, a como está creado eh, el sistema, por ejemplo, ustedes cuando entraron al CUP, en ningún momento se entraron a una página, que yo sepa, ¿no? Aquí tenemos solo usuario administrador, validaciones, usuario, contraseña, control de sesiones, módulo de registro de postulantes. Aquí tenemos, estos son los datos, toditos estos Lo datos. decía por la pasarela de pago también, Ausi. No, no es necesario realmente, porque ah, la pasarela de pago, porque no quiere por QR, había escuchado, ¿no? Mm, Bueno, podríamos hacer que el alumno sea un usuario, digamos, también no sería ni un problema. Pero, a ver, sinceramente yo, ¿cómo lo analizaría eso, no? Que es una persona, por ejemplo, yo. Entonces, se genera el pago. Ahí no tiene mucho sentido el tema de la pasarela de pago, ¿no? De hecho, Ausi, en los primeros párrafos dice que después de realizar el pago se podrá registrar al sistema. Sí, sí, pero es que procederán a registrarse en el sistema, la facultad, la cantidad. No, pero, o sea, me refiero a que, por ejemplo, aquí se refiere a que ya se va a registrar, ¿ya? De tal forma que, por ejemplo, como alumno él puede creer, se puede crear, ¿no? Pero solamente va a estar como postulante una vez se genere el pago. A eso se refiere. Lo que pasa es que, o sea, sí tiene un sentido, ¿no? De que el alumno se haga login, pero es que, ¿qué va a hacer adentro? O sea, no tiene sentido realmente que el alumno tenga acceso al sistema porque no tiene nada que le interese. Lo que podríamos hacer sería un login diferente para el alumno donde pueda ver las notas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí podríamos hacer, ¿no? Pero sería un login diferente al de user. Serían dos páginas diferentes porque todo este sistema está hecho para el uso administrativo.
el usuario, el alumno realmente no tiene en ningún momento que entrar salvo que para ver sus notas, ¿ya? Si ese fuera el caso. Entonces, bajo ese concepto podríamos hacer, ¿no? que la postulación le dé acceso a un usuario, ¿ya? Entonces, bueno, lo vamos a trabajar así, ¿eh? De momento sí, eso ya, bueno, eso ya a su criterio. Ya de momento nosotros vamos a ver solamente el área administrativa para mostrarles cómo sería, pero si en algún caso, ¿no? Si ustedes quisieran, podrían colocarle acá en la postulación capaz el usuario y la contraseña, por ejemplo. Que cuando yo pague, genere un pago, se genere con mi ID un usuario y una contraseña que yo pueda manejar durante este mes, no solamente para estas notas. Entonces eso lo dejo a su criterio, ¿no? Que agregaríamos usuario y password. Una vez creado el pago, se crearía automáticamente un usuario con el ID y el año de nacimiento capaz, y un password que va a poder cambiar. Entonces el usuario ya puede entrar y se genera el pago, ¿okay? Pero ya esos son cosas aparte, ¿no? Sería cuestión de preguntarle. Si no, yo le voy a preguntar al ingeniero cómo va a funcionar el tema de la pasarela de pago, porque, o sea, sí no tiene mucho sentido, porque, o sea, ¿cómo es que yo me imagino el sistema? Y eso es muy importante, ¿no? Como ustedes se imaginan. Que está aquí la caja y yo me acerco como persona y entrego el pago, ¿no? Y la persona que está atrás está con su computadora y registra los datos del alumno, genera el pago y ¡pum!, ya está. Y eso sería todo. O sea, eso es como se imagina. Ahora, le voy a preguntar bien a la ingeniera si es que el alumno también va a poder tener acceso a una parte del sistema, y eso no se ve en ninguna En parte. en la página 5 igual creo que habla un poco de eso, aún sí, casi al Reporte. final. No, estos son No, en la reportes. página 5 sí. Página 5. Acá. Un poco más abajo. El sistema ha generado automáticamente cuentas para cada usuario a partir de los datos que genera el sistema de cada gestión de lote que entregará la administración. Cuentas individuales para docentes, autoridades, coordinadores y otros. Los docentes solamente pueden ver los datos de su carga horaria y asignar otros privilegios. Funcionalidades descritas como cada grupo puede agregar otras funcionalidades si ve conveniente, como también la comprensión de la temática se valora. Bueno, aquí ve para el docente, ¿no? Podríamos agregarle para usuario, entonces. Ya. Bueno. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a quitar Disculpe, Auxi, esto de acá. también la ingeniera dijo, Ujú. bueno, comentó, para pagar la admisión es por un pasarela de pago por PayPal o Stripe. No sé si usted también ayudaría la información. Sí, sí, eso es lo de menos. Vamos a agarrar entonces. Delete. Vamos a eliminar este de acá. Ratito. Delete, ok. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? El usuario va a estar ligado, va a tener un rol entonces en este caso, ¿no? Lo básico. Nombre. Ahí tendríamos el nombre, ¿ya? Y aquí tendríamos herencia, ¿no? Podría ser de un alumno, de un docente o de un administrativo en todo caso. Entonces aquí agarraríamos ahí, ahí está, y bueno, el administrativo.
¿qué es lo que va a hacer este tipo de estructura? ¿Ya? Lo que va a hacer es que un usuario sea o un alumno, o un administrativo, o un docente, que en este caso de ahí va a salir el rol. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, usuario rol, entonces sería un tipo alumno. Perdón, si fuera alumno, sería un tipo alumno. El administrativo heredaría solo administrativo, y si es docente, la información de docente. ¿Ya? De manera que cuando ingrese va a tener la información del estudiante, del administrativo o del docente respectivo. Entonces, esa es la estructura que manejaríamos nosotros. ¿Ya? Una herencia múltiple de esta forma. Y, y bueno, ya ahí el alumno se puede crear su cuenta. Ese es como se funcionaría en todo caso. Crearía su propia cuenta, ¿ya? Mediante todo esto, y después de pagar recién entraría como un postulante. Entonces en este caso el pago estaría ligado al alumno. Medio raro esa estructura, pero bueno, así entonces lo manejaríamos. Vamos a crear usuario, que puede ser alumno, administrativo o docente. Si es administrativo, simplemente va a crearse la cuenta, ¿no? Si es docente, entonces también va a crearse su cuenta para que pueda ver su carga horaria y todas esas cosas, ¿no? Y si es alumno, entraría a poder ver sus notas, aunque eso no está, ¿no? Pero es la única funcionalidad que le podríamos colocar a eso. ¿Ya? Entonces ahí lo tendríamos. Los pagos entonces estarían ligados, medio raro ese tema de los pagos, pero bueno, los pagos estarían ligados al alumno en todo caso. Bien. Así quedaría algo raro, ¿no? Porque este es un sistema administrativo, pero que también quieren que entren los alumnos. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ir viendo cómo lo arreglamos. Es cuestión de analizar un poquito más. Esto en principio, acuérdense, no es para que ustedes lo hagan igual. Ustedes pueden analizar otras formas también, pero entender, ¿no? lo que estoy hablando, el tema de los usuarios, cómo se va a administrar la información de cada uno, porque el docente va a tener su propia plataforma, ¿no? El alumno va a tener su propia plataforma y el administrativo va a tener también la propia plataforma, que van a poder ver todo. También el rol puede ser seguramente administrativo, alumnos, ¿qué dice acá? Aquí tenemos en la página 5, ¿no? Aquí está. Aquí. Docentes, registrar asistencia también, fíjense. Y así asignará otros privilegios a cada perfil de usuario en la web. Las funcionalidades escritas son esenciales. Cada grupo debe agregar otra funcionalidad. Creo que, a ver, creo que las funcionalidades básicas son las que tienen acá, ¿no? Y ya le estoy haciendo el sistema general con un montón de funcionalidades extras, ¿ya? Porque hasta acá me estoy viendo que es el panel administrativo, ¿no? Pero ya estas son funcionalidades extras, creo que está pidiendo el docente, porque dice, ¿no? Cada grupo puede agregar otras funcionalidades y si ve conveniente también la comprensión de la temática y la solución a implementar es parte de la evaluación del presente examen, ¿ya? Aquí veo que también se puede agregar el tema de la asistencia. Los docentes solo pueden ver su carga horaria, registrar asistencia. O sea que tendríamos que tener otro elemento más para asistencia, ¿no?
podríamos agregar aquí una lista de asistencia donde tengan el nombre de cada alumno con su asistencia si vino o no, etcétera. ¿Ok? Esto entonces, toda la parte estructural la analizan un poco, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros es esta parte de acá, ¿ya? Esta parte de acá, ¿ok? Que es grande igual. Bien. Ok, vámonos entonces directo a el desarrollo del proyecto. Rapidito nos vamos. En primera, eh, ya seguramente habrán visto el video. Vamos a necesitar SAMP. Ya, yo uso SAMP, pueden utilizar Laragon, el que ustedes deseen, pero yo en esencia voy a utilizar SAMP. ¿Ok? En el video que les pasé están todos los elementos para instalar, así que no vamos a mostrar nada de instalación. En segunda vamos a crear entonces nuestro proyecto. Vamos a ir a SAMP. Yo estoy creando mi proyecto acá, ustedes obviamente lo pueden crear donde sea. Yo por orden lo voy a colocar acá. Aquí vamos a poner CMD. Es importante que el CMD lo coloquen, vayan a la carpeta donde están, donde quieren que aparezca el proyecto. Y aquí vamos a colocar CMD. ¿Para qué? Para que abra el CMD en la ubicación donde estamos. Aquí le vamos a poner Laravel New y el nombre del proyecto, que en este caso sería Q. ¿Ya? ¿Quieres instalar algún starter kit? Le voy a poner none, no quiero. ¿Quieren utilizar algún framework de testing? PEST, PES. Vamos a poner 0. PHP Unit. ¿Quieres iniciar repositorio de Git? Le vamos a poner no, porque nosotros lo vamos a inicializar solos. Y va a empezar a crear todos los documentos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a, una vez más o menos visto la base de datos, ¿ya? Vamos a crear las tablas. ¿Ok? Vuelvo a decirle, este es un bosquejo. La base de datos no sale a la primera, ¿ya? Es un proceso. Lo más seguro es que algunos elementos aquí a futuro cambien, ¿ya? Por eso es importante, ¿qué cosa? Hacer el documento primero, ¿ya? Mientras va cargando le voy explicando cómo funciona ese tema, ¿ya? A ver, le voy a explicar lo que le estaba explicando a las auxiliaturas, pero no sé si habrán venido. Muchos de nosotros tenemos esa mala costumbre, y eso, bueno, ahorita están en el sistema de información 1, no se malacostumbren, que primero programan y después hacen el documento. Y eso está mal, es al revés, de hecho. Primero hacemos el documento y después hacemos la base de datos, todos los elementos. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un problema, si se dan cuenta, acabamos de tener un problema. Lo queremos hacer la base de datos de manera directa. Y aquí, como ustedes me comentaron, ¿no? Me dicen, Auxi, mire, nos pidió esto, después esto, otros me dicen esto. Entonces, vamos agregando y no es lo mismo, porque ya le estoy poniendo como que completando a la fuerza con respecto a las funcionalidades, ¿ya? Entonces siempre tenemos que hacer nuestro desarrollo, ¿ya? Primero identificamos actores, los casos de uso importantes, que son las funcionalidades que va a tener, ¿ya? Y esta es una de las partes más importantes, porque aquí nosotros determinamos qué funciones va a tener, cuál va a ser CRUD, cuál no, y después se va a transformar en el diagrama de clase análisis. Este diagrama de clase análisis, van a ver que aquí aparece ya una tabla. Esta es la tabla de la base de datos. O sea, quiere decir que recién en el diagrama de clase análisis es donde nace la base de datos. Si ustedes han hecho bien todo el proceso, no van a tener problema con hacer la base de datos. Aquí estamos teniendo problemas porque lo estamos intentando hacer de frente. Pero si se hace un procedimiento de a poco, ¿ya? Créanme que solito sale la base de datos. Miren,
Les voy a demostrar aquí a la rápida. Vamos a imaginarnos que yo veo la parte de usuarios, ¿ya? Entonces voy a crear el caso de uso usuarios. Gestionar usuario, ¿ya? Entonces, ¿quién lo va a poder utilizar? ¿No? Entonces tenemos el caso de uso usuario. Aquí vamos a poner con el bichito. ¿Quién lo va a poder usar? Aquí necesito saber quién lo va a utilizar. Y aquí le digo, no, tenemos los roles: administrador, trabajador, docente, alumno. O sea, tengo estos 4 roles que van a poder utilizar el caso de uso gestionar usuarios. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando yo haga mi detalle de caso de uso, ¿ya? La parte importante es donde dice el procedimiento. En el procedimiento yo voy a ponerle qué funcionalidades quiero que haya: crear, editar, eliminar, listar. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a poder hacer esto? Ya, muy bien. ¿Cómo se hace? Excelente. Bien. La parte importante sí radica cuando nosotros hacemos el diagrama de colaboración. Para mí es uno de los diagramas más importantes. ¿Por qué? Porque ustedes detallan cómo es que va a ser el proceso. Aquí yo tengo 3 puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo UI, usuarios, usuario controller y usuarios. Bien. Entonces, yo a simple vista es esto, ¿no? Y yo voy a ir, y ahora aquí es donde yo me ingreso a mi sistema y voy viendo paso por paso cómo va a funcionar, ¿ya? Vamos a imaginarnos que empezamos con, no sé, crear usuario. Entonces, ¿cómo yo creo un usuario? Me imagino, ¿no? Entro, ya, muy bien, creo usuario y simplemente se crea. Muy bien. ¿Qué pasa si yo listo? En un momento, tengo que listar los usuarios docentes, estudiantes. ¿Qué tipo de usuarios van a ser? Entonces significa que acá no solamente va a haber usuarios, sino va a haber algo llamado rol. Muy bien, entonces aquí ya tengo esto. Ahora, cuando esto se vuelva un diagrama de clase análisis, este de acá va a generarse una tabla y otra tabla. Esta tabla se va a llamar usuarios y esta tabla se va a llamar roles. ¿Ya? Y como hay una relación entre ellos, siempre va a haber una línea directa. Entonces quiere decir que el usuario va a utilizar estas 2 tablas. ¿Se entiende? Muy bien, ese es el caso de uso 1. Ahora vamos con el caso de uso 2. ¿Qué tablas voy a utilizar? Caso de uso 3, ¿qué tabla? Y van a ver que algunas veces las tablas las vamos a ver en, por ejemplo, el usuario puede que esté en otro caso de uso también, que necesite de ese otro caso de uso que necesite una entidad llamada usuarios. Entonces ahí va a tener otro. Entonces ahí es donde vamos a notar que si cuando yo tenga todos los diagramas de colaboración, yo simplemente tengo que ver todas las tablas de todos los diagramas de colaboración y voy a ver qué conexiones hay entre ellos, ¿no? Capaz en el caso de uso 1 tenemos usuarios con rol y capaz en el otro usuario, en el caso de uso 3, digamos, tenga alumno y usuario. Porque aquí sería el caso de uso generar alumno, por ejemplo, ¿no? Entonces el alumno le vamos a crear un propio usuario, entonces lo vamos a poner así, ¿no? Ya, y miren, si se dan cuenta aquí aparece algo interesante. El usuario aparece en 2. ¿Qué significa? Cuando lo unifiquemos todo,
no es que vamos a hacer dos usuarios, dos tablas usuarios, sino que esto va a ir así y va a empezar a crear la propia base de datos. Pero como le digo, ese es un proceso, ¿ya? En este caso hemos gestionado usuarios. Seguramente va a haber otro caso de uso, crear estudiante o registrar docente. Y el docente le vamos a tener que asignar un usuario. Entonces vamos a agarrar y el usuario con alumno. Ah, ya, entonces así se va armando la base de datos. Es por eso que el diseño de la base de datos viene en el paso 3. Aquí es donde recién debería aparecer la base de datos. ¿En base a qué? A todos los análisis que hemos visto con anterioridad, sobre todo este de aquí que yo considero uno de los más importantes. Bien, entonces mi recomendación: quieren hacer un buen sistema, inicien con la documentación. Yo sé que es fregado, yo sé que a veces no lo hacemos y es más fácil ir directo a teclear, pero es que, a ver, para empezar, ya no necesitan teclear mucho. Se han puesto a pensar por qué los docentes le dan menos tiempo y proyectos más complejos, porque estos son proyectos complejos. Cuando yo estaba, creo, en esta materia, este era un proyecto grupal, digamos, ¿no? ¿Y por qué se lo están dando para muy pocas personas en muy poco tiempo? Porque ustedes tienen la inteligencia artificial y lo van a hacer con la IA. Así que el tema de programar, ustedes no se van a tener que despeinar. El trabajo que ustedes tienen que hacer es estructurar, documentar el proyecto, y eso se lo pasan a la IA y lo va a hacer, así de sencillo. Entonces ahí es donde radica el verdadero peso del ingeniero de sistemas, ¿no? Hay muchos me dice: Eric, ¿se va a terminar el trabajo para los programadores? Sí, probablemente muchos programadores van a quedar sin trabajo, pero ustedes no son programadores, ustedes son ingenieros de sistemas, desarrollan, estructuran los sistemas. Entonces, pónganse a hacer primero la documentación y después la base de datos. Va a fluir, créanme, ¿no? Bien, continuamos entonces con lo que teníamos aquí. Ya veo que ha terminado. Me dice con qué base de datos queremos utilizar. Viene por defecto, bueno, MySQL. Ahora me dice, Eric, vamos a usar Postgre, porque la ingeniera nos dijo Postgre es lo de menos, ¿ya? Nosotros lo vamos a hacer con MySQL, ¿ya? Pero no dijo Postgre, no hay problema, igual se cambia con un clic eso, ¿ya? Eso es lo bueno del Laravel. Bien, y ya con esto tendríamos el proyecto. Lo único que tendríamos que hacer sería ingresar al proyecto. Entonces, ¿cómo se llamaba? Cube, ¿no? Vamos a poner cd cube, ingresamos y le ponemos code espacio punto. El comando code espacio punto lo que hace es abrir Visual Studio desde la posición donde estoy. ¿Ya? Cerramos esto y ahora tenemos nuestro proyecto. ¿Ok? Listo. Eso sería para comenzar. Bien. Siguiente paso. Creamos las migraciones. ¿Ya? Cuando vamos a crear las migraciones, lo vamos a hacer con el helper de Laravel. Yo les voy a pasar el comando ahorita. Pero a grandes rasgos, lo importante es primero ordenar las tablas que vamos a ordenar las tablas que vamos a ingresar. ¿Por qué? Porque si no las ordenamos, seguramente no va a no va a funcionar correctamente, ¿ya? ¿Y cómo ordenamos las tablas? Fácil. De primer lugar, vamos a crear tablas sin llave foránea. Estas las conozco yo como atómicas. Vamos a ver cuáles tablas no tienen ninguna llave foránea. Quiere decir que aparece el 1 siempre del lado de la base de datos, ¿no? Seguidamente vamos a poner tablas con una llave foránea, ¿ya? Con una llave foránea de tablas ya existentes, ¿ya? Entonces, con una llave foránea de tablas ya existentes. Ya por último,
agregamos, ¿no? Tablas y asociación. Ok, entonces vamos a poner un orden, porque si no vamos a tener problemas a la hora de generar nuestra base de datos. Okay. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a irnos a donde dice env. Tenemos que configurar la base de datos, ¿ya? Aquí vamos a descomentar esto, ya aparece aquí. Aquí le vamos a poner MySQL, no sé por qué no se puso, database scoop, y el username root lo vamos a dejar y el password vacío. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a necesitar crear la base de datos scoop, así que nos vamos a ir a SAM y vamos a ir acá donde dice admin en MySQL. ¿Por qué no lo hacemos en Postgre directo? Porque habría que crearlo y a veces configurarlo fregado. Aparte, la visualización de Postgre personalmente a mí no me gusta, ¿ya? Pero es cuestión de gustos, ¿ya? Aquí yo lo veo más bonito, más accesible, más rápido lo veo. Después lo vamos a cambiar, no hay problema, ¿ya? Vamos a crear la base de datos llamado Kube y listo. Ahí está. Entonces ya tenemos configurada la base de datos, así de sencillo. Ya le pones MySQL, el puerto. Cuando vayamos a crear a Postgre, lo único que va a cambiar es esto, que va a ser PostgreSQL, y el puerto que es 53 y algo, creo, más o menos, ¿no? Y la database puede ser la misma incluso, no vamos a tener ningún problema con eso. Lo bueno es que Laravel maneja algo llamado Eloquent, que es un lenguaje para poder hacer llamados a la base de datos, indiferente qué tipo de base de datos sea, si sea Postgre, MySQL, SQL Server, lo que ustedes quieran. Yo sé que aquí puede en un principio dar miedo tantas cosas, ¿ya? Pero no se usa todo realmente, ¿no? Lo que vamos a usar es este que dice App, Database, Resources y Rutas. Estos 4 carpetas solamente vamos a utilizar. En principio, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a crear nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a ir donde dice Database, ¿ya? Aquí vamos a ver las migraciones, que son los elementos por defecto que tiene: usuario, jobs y caché. Vamos a ver los seeders también. Esta es otra cosita que vamos a ver dentro de un rato. Y los factories, que realmente yo no los uso porque ahora yo uso la inteligencia artificial. Ok, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenar las tablas con respecto a el tipo, ¿no? Vamos a poner aquí primero aquellas que no tienen llave foránea, y para ello, ¿qué tengo que hacer? Ponerle la multiplicidad. Yo me voy a la línea, le doy doble clic, ¿ya? Y acá le puedo poner donde dice rol. Un usuario tiene un rol, y un rol puede tener muchos usuarios, ¿ya? Entonces creamos ahí la multiplicidad, ¿ya? El tema de la herencia siempre es, en realidad es 1 y 1 podría ser. Bueno, siempre va el 1 acá y el asterisco. Perdón, el asterisco acá y el 1 acá, ¿ya? Un alumno puede tener muchos pagos y un pago pertenecer a un solo alumno. Muy bien. Herencia también. Aquí tenemos la postulación. Una postulación tiene solo una carrera, pero dijiste que eran dos, sí, pero es que en un solo elemento de la tabla carrera vamos a poner los dos para no hacernos mucho problema. Y esto puede ser de muchos, de uno también. Aquí tenemos una tabla de 1 a 1, ¿no? Incluso creo que podríamos quitar esto y pasarlo a la postulación acá directo, ¿no? Para que no haya mucho lío. Una postulación tiene muchos documentos. Un documento pertenece a solamente un alumno, ¿ya? Una postulación puede tener muchas notas, y una nota pertenecer solamente a un alumno. Ok,
Ahí tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ver algunas tablas que solamente tengan un 1 en esta parte de acá. Ya, por ejemplo, aquí tienen muchos, entonces no me sirve. Aquí tiene muchos, aquí tiene uno, entonces podríamos hacerlo acá. Pero cuando tenemos una relación de 1 a 1, siempre se prefiere, ¿no?, que la llave foránea esté en el lugar más que tenga más relaciones. En este caso la llave foránea iría acá. Por lo tanto, carrera sí sería una opción para poder agregarla. Acá notas tiene mucho, ¿no? Y así con todo. Entonces vamos a ir agregando por orden, ¿no? Primero vamos a ver rol, después carrera. Una vez creado, por ejemplo, ya tengo estas dos, ya puedo hacer aquellas que tienen llave foránea, pero con tablas que ya estén acá. Por ejemplo, users. Como ya rol existe, entonces ya no hay problema, ¿no?, con esto, con la llave foránea. Alumnos, ya existe user, alumnos. ¿Ya? Como ya existe alumnos, puedo poner pagos. Como ya existe alumnos, puedo poner postulación. Como ya existe postulación, puedo poner notas, notas y documentos. Ok, y eso sería con todo, ¿no? Ordenen bien, ok. Vamos ahora acá. Yo lo voy a hacer desde el CMD, pero ustedes pueden hacerlo desde la terminal, ok, porque lo voy a hacer desde el CMD para que se lea. Que es CMD. Pero ustedes lo pueden hacer desde la terminal de Visual Studio. Yo lo voy a hacer acá, ok. Hay un comando muy interesante que es php artisan make model, y aquí le vamos a poner el nombre que tenemos acá, que en este caso es rol. Importante, debe ir con mayúscula y en singular. Mayúscula y en singular. Y le ponemos MCE. Enter. Vamos a ver si funciona, ¿ya? Listo. Ya está hecho. ¿Ya? ¿Qué es este comando que les voy a pasar acá? Para crear el modelo rol, para crear la migración, para crear el controller y para crear el request. Vamos a ver qué es lo que se ha creado con esto. Vamos a ver que aquí ha creado rol, aquí ha creado el modelo rol y también ha creado automáticamente el rol controller. Esos tres elementos se han creado, ¿no? Y bueno, el provider, ¿no?, que no lo está creando el otro. Ya. Esto es lo importante, y lo bueno es que ya me crea una estructura, no me lo crea vacío, ¿ya? Vamos a ver que aparece como rol mayúscula y en singular. Cuando tengo rol aparece rol y la palabra controller, y aquí ya están las funciones esenciales, que son, por ejemplo, index, store, show, edit, destroy. ¿Ya? ¿Qué más viene? El modelo y aquí la migración. Lo interesante es que la migración, en el momento en el que ustedes lo crean, va a crear la tabla en plural con minúscula. Es por eso que acá lo hacemos de esa manera, ¿no? En plural y en minúscula. Aquí me faltó eso, ¿ya? Ahora, van a notar una pequeña cosa. Aquí dice roles, ¿no? Debería decir roles. El problema es que como es inglés, automáticamente coloca todo en plural, pero según el inglés. Y el inglés nos dice que una palabra en singular, para pasarla a plural, aumentamos una S. Tenemos roles.
alumno, alumnos, pago, pagos, user, users, administrativo, administrativos, carrera, carreras, postulación, y aquí le pondría postulaciones. Acuérdense. Entonces es el plural según el inglés. ¿Qué más? A ver, vamos a continuar entonces con todos. Carrera. Vamos para arriba y aquí le pongo carrera. En singular y con mayúscula. Enter. Listo. Vamos con users. Aquí sí, con users yo prefiero que utilicemos el que viene por defecto, que es este de aquí. Así que users no lo vamos a colocar. ¿Ya? Terminamos alumno. Muy bien. Ahí está. Pago. Pago. Muy bien. Postulación. Van a ver que aquí tenemos postulación y dice postulaciones, ¿no? Como les comentaba. Nota. Ay, caramba, la fregué ahí. Con mayúscula voy a decir. Ya. Voy a tener que eliminarlo. Delete acá. Delete acá porque aquí aparece con minúscula. Miren. Y nota controller también lo vamos a eliminar. Okay. Ustedes dirán, ¿por qué no mejor lo modificar? Lo que pasa es que a veces hay muchas modificaciones que hacer, más fácil es borrarlo y empezar de cero. No es solamente cambiarle el nombre, también los imports, todas esas cosas. Muy bien. Aquí vamos a hacer documentos alumnos. Documento alumnos. ¿Cómo hacer cuando hay este tipo de tabla con dos palabras? ¿Bien? Vamos a ponerle documento en singular y ahora seguido alumno. ¿Ya? Quiere decir que vamos a hacer el camel case, creo que le llamo, donde ponemos mayúscula acá, pero hay una barra baja, así lo ponemos, mayúscula, ya le damos enter. Ahí está, documento. Vamos a ver este último, que tal vez es el que más miedo da, y vemos que documento alumnos. ¿Ya? Ha agregado la barra baja. Si ustedes le ponen documento barra baja alumno, entonces le va a agregar otra barra baja, entonces va a tener doble barra baja. No es lo que se busca. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es agregarle los atributos a cada una de las tablas, ¿no? En este caso, a la tabla de rol. Bien, aquí vamos a la migración y le vamos a poner tabla string y le vamos a poner nombre y listo. ¿Ya? Aquí tenemos el ID, es el valor por defecto, ya saben. El ID automáticamente lo que va a hacer es crear un auto incremental, ¿ya? Y el timestamp me va a crear los atributos de createAdd y updateAdd. Estos dos los va a crear. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a tener que hacer es ir aquí a donde dice rol, ¿ya? Y vamos a colocar protected fileable. Esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es agregar todo lo que hemos agregado nosotros acá. O sea, lo que ya estaba esto y esto, por lo tanto no los agregamos. Lo que tenemos que hacer es agregar este de aquí que es nombre.
y listo. Ya tendría correcto el modelo. Listo. Vamos con el siguiente. Este rol, vamos a carrera. Carrera también le ponemos nombre. De hecho, vamos a copiarlo. Ahí está, nombre. Y vamos a también copiar esto. Ahí está, solamente el atributo nombre. Guardamos, no nos olvidemos de guardar. Muchos errores aparecen porque no guardamos correctamente. Ya puedo borrar esto, que es el orden. ¿Qué más? A ver, tengo alumno. En alumno tengo que poner nombre, apellido, toda esta cosa, ¿no? Vamos a ver, entonces alumno. Table string nombre. Ya, muy bien. Nombre, apellido. Ya. El CI yo recomiendo ponerlo como string porque a veces empiezan con 0. Entonces, si lo pongo en int, no va a captar los ceros al inicio. Fecha de nacimiento. Este es un date time. Date nomás solamente, no estamos la hora. Fecha, nacimiento. Género. Y aquí vamos a poner el que habíamos comentado, el enum. ¿Ya? ¿Qué es un enum? Habíamos dicho anteriormente que podríamos ponerle, por ejemplo, una tabla. Pero eso sería agregar tablas de manera, bueno, que no, de manera indiscriminada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es darle restricciones a lo que va a poder escribir. En este caso le vamos a poner un enum. Quiere decir que vamos a escribir qué cosas está disponible para escribir. Y si escriben otra cosa, te va a dar un error. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Primeramente le ponemos enum y le vamos a poner el nombre del enum. En este caso sería género. Bueno, aquí sería... Sí, género, vamos a ponerle. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer es colocarle coma y ahí está. Vamos a poner los valores que van a estar permitidos. Por ejemplo, M para masculino y F para femenino. Y listo. Quiere decir que cuando le ponga género solamente me va a poner M o F. No me puede poner masculino ni femenino, no, M o F, cualquiera de los dos. Si le pone otra cosa me va a salir un error. De esa manera ya me evito que me estén mandando, por ejemplo, masculino con mayúscula, masculino y cosas raras, ¿no? Que puedan haber. Y finalmente eso sería todo, ¿no? El tema del CI le vamos a poner unique. ¿Por qué? Porque el CI tiene que ser único, no pueden haber dos personas con el mismo CI, ¿no? Y eso sería todo. Obviamente que hay más datos, porque creo que aquí les dice qué datos guardar. Ya ustedes le van agregando dependiendo de lo que necesiten, ¿ok? Guardamos esto y vamos con el siguiente. Pagos. Pago no. Concepto, fecha y monto. Table, string, concepto. ¿Ya? El concepto puede ser nulable, que quiere decir que no es necesario que lo escriban, así que le vamos a poner nulable. Seguidamente ponemos table, el monto. El monto yo prefiero ponerle decimal. ¿Ya? ¿Por qué decimal? Nosotros podemos poner float,
Ya, pero el float es un tipo de dato que guarda la información de manera binaria. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a suceder? Que en algunos casos guarde mal un número. ¿Ya? Les voy a demostrar rapidito acá. Con Python rapidito. Bueno, a ver. Vamos a ver la diferencia entre el float. Vamos a ver si se puede con Python. Por ejemplo, yo le pongo num1 va a ser igual a 0,3. Num2 va a ser igual a 0,1, ¿no? Si yo resto num1 menos num2, ¿cuánto tendría? Vamos a ver si lo hace, porque creo que como Python genera el mismo valor, elige automáticamente el tipo de dato. Ahí está. Esto es lo que no queremos, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que 3 menos 1 da 0,2, 0,3 menos 0,1 da 0,2, pero miren lo que nos aparece aquí, 0,19999, y de hecho aquí es 9 hasta el infinito, simplemente le puso 8 para cortarlo. Bien, ¿esto con qué pasa? Con los números de tipo float. ¿Por qué? Porque los guardan como un carácter binario. Entonces, este es un problema recurrente con el tema de los pagos, porque después no va a cuadrar. Entonces vamos a evitar utilizar el float. Realmente lo que nosotros vamos a utilizar es el decimal. ¿Cuál es la diferencia entre el float y el decimal? El float utiliza el guardado como binario, quiere decir que el número lo va a guardar con alta precisión por un número binario, mientras que el decimal lo que va a hacer guardarlo como un tipo de dato, algo así como un string, ¿ya? Número por número. Ocupa más espacio, pero bueno, nos da mejor precisión, sobre todo con el tema de costos, ¿ya? Entonces vamos a poner acá monto. Y aparte también lo interesante es que le podemos poner el número de places igual, no, le vamos a poner int total, le vamos a poner 8, y 2. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que la cantidad máxima de números sea 8 y que 2 de ellos sean decimales, ¿no? Quiere decir que, acuérdense, es como el string. El string nosotros también podríamos colocarle el tamaño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, max. Aquí vemos que dice length, le podemos poner, digamos, 60, ¿no? Le estamos diciendo que máximo puede ser un número de 8 dígitos, de los cuales 2 de ellos sean decimales, que es más que suficiente, ¿no? Porque esto significa que podríamos tener un número de este tipo, ¿ya? El estándar que se maneja. Ya, muy bien. ¿Qué más? Faltaba el concepto fecha, ¿no? Date time. Aquí sí es necesario el date time o fecha y hora, ¿no? Listo. Creo que no hemos estado agregando las cosas, ¿no? Vamos a poner aquí alumnos. Yo lo que hago es pasar esto acá, por ejemplo, alumnos. Aquí fileable.
detected fileable. Ahí está, ¿no? Y lo que hago es colocar esto uno por uno así. Para que no haya pierde también. Es que el problema es que si a veces viene que escribimos mal algo y va a haber un error y después no sabemos dónde está el error. Muy bien. Aquí también podríamos poner algo que se llama cast, ¿ya? Que significa que cada vez que aparezca el género, por ejemplo F, el mensaje sea masculino, femenino, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así, ¿no? También no vamos a hacer mucho lío con esto. Tenemos pagos, concepto, monto y fecha. Pagos. Concepto. Monto y fecha, ¿no? Y fecha. Muy bien, ahí está. Guardamos. ¿Qué más nos falta? Postulaciones. Semestre, usuario. Ya, muy bien. Aquí vamos a empezar a ver una cosita, ¿no? Pago con alumno, ¿no? ¿Dónde viene la llave foránea? En pago, ¿no? Entonces vamos a ir a donde dice pago y aquí vamos a agregar la llave foránea. Table foreign constraint foreign ID. Vamos a poner aquí le ponemos el nombre, que en este caso lo que vamos a hacer es colocarle el nombre de la otra tabla, que sería alumno ID, ¿ya? Así vamos a poner esta. Vamos a poner constraint y ya está. Aquí le podríamos poner el atributo, ¿no? O la tabla a la cual alumno, ¿ya? Aunque si nosotros le ponemos alumno ID, ya el sistema de Laravel asume que lo que está acá es el nombre de la tabla, ¿ya? Pero si no, mejor le ponemos constrained y alumnos, de manera que ¿cómo se llama? Le decimos qué tabla es exactamente con la que se va a conectar, ¿ya? Tiene que ser tal cual está acá. En este caso es plural, así que lo ponemos como plural, ¿ya? Si es que por algún motivo quisiéramos hacerle llave foránea a algún ID que se llame diferente, aquí le podríamos poner el nombre de la columna ID, pero por defecto va a tomar el ID, y como todos ya crean ID automático, no vamos a tener problema. ¿Cómo funcionaría cómo funcionaría el tema de la herencia, ¿no? Porque aquí tenemos alumno con users. Entonces tenemos alumno y tendríamos user. En realidad, cuando nosotros hablemos de herencia, la herencia no existe en Laravel, ¿ya? Simplemente le tenemos que poner una llave foránea nada más. No es la gran cosa realmente, ¿no? El tema de esto. Vamos a ponerle acá table y aquí foreign ID, ¿ya?
Aquí le vamos a poner a cuál está haciendo referencia, que en este caso sería users, user ID, constrained, y le vamos a poner users, ¿no? Porque exactamente como está escrito acá. La única diferencia es que le vamos a poner on delete y acá cascada. Listo, ¿no? Si lo elimina, el otro se va a eliminar en cascada. Entonces ahí lo mantenemos, ¿ok? Esto en realidad es porque una herencia no es nada más que una llave foránea que funciona un poco diferente, ¿no? Pero bueno, no hay la gran cosa, simplemente es como si fuera una asociación acá, ¿ok? Obviamente, como le hemos agregado ID, hay que agregárselo tanto en pago como en alumno, ¿no? En pago vamos a agregarle alumno ID. Y en alumno creamos user ID. Ok, vamos rapidito porque ya es tarde esto. Semestre usuario, semestre año de eso, ¿no? Año le vamos a poner, ok. Y aquí sería una llave foránea igual, alumnos. Listo, ya está. Semestre, año y alumno ID. Muy bien, semestre, año, alumno ID, muy bien. Continuamos con notas. Aquí tenemos, faltó carrera, ¿no? Esta carrera, aquí está carrera. Nos falta aquí nombre, la primera opción, segunda opción. Bien, a ver, vamos a modificar un poquito en carrera, primera opción, segunda opción, ¿no? En este caso va a ser un enum también. ¿Por qué? Porque las opciones solamente van a ser informática, sistemas, IA y redes. Ya, ustedes le ponen el nombre completo, obviamente, ¿no? Y esto va a ser tanto para el primero como la segunda opción, ¿verdad? Porque solamente podemos tener ambos, ¿no? Segunda opción. ¿Ya? También lo que podríamos hacer sería, en vez de colocarle de esta manera, ponerle número, ¿no? Como para simular una tabla también, ¿no? Ahí se lo dejo a su disposición. Vamos a poner esto acá, entonces en carreras. Segunda opción. Ya, postulaciones, notas, lo mismo, ¿no? Vamos a poner acá notas, table, enum, porque va a ser materia. Y en este caso, ¿qué materias hay? Matemáticas, inglés, física. Vamos a ponerle sin tilde, ¿ya? A veces la tilde estropea
el sistema, física y computación. Bien, esa es la materia, nota, la nota int, integer, nota, porcentaje, ser un decimal también. Ay, sí, no sé por qué estoy poniendo esto aquí. Table, porcentaje. Obviamente aquí le vamos a poner, el porcentaje solamente tiene 4 números, ¿no? 5, de los cuales 2 son decimales, ¿no? De esta manera lo vamos a manejar. Y finalmente table decimal también, le vamos a poner ponderado. Aquí vamos a poner 5, 2. ¿Okay? Listo. Nota, materia, porcentaje ponderado, eso lo vamos a poner acá. Nota, materia, porcentaje, ponderado. Bien. Y por último, por ejemplo, nombre tipo URL, no lo mismo, ¿bien? En el documento. Y lo único que vamos a poner aquí realmente es URL. URL es un string, ya no nos hacemos mucho problema con eso, es un string, porque lo que vamos a guardar nunca se guarda nada de imágenes dentro de la base de datos, ya, nunca. Lo que vamos a hacer es guardarlo dentro de los archivos públicos del sistema y de ahí sacar la URL, ¿ya? O también lo podríamos utilizar algo como Cloudinary, ¿no? Para poder traerlo. Ok, una vez armado todo esto, lo único que voy a hacer es irme acá, ¿ya? Y vamos a ponerle php artisan migrate fresh, enter. PHP, perdón, artisan migrate con 2 puntos. Ya. A ver, me estoy equivocando. Listo. Y con esto está todo completo, ¿no? Listo. Lo único que creo que hay un problemita que no hemos modificado ¿no? Vamos a modificarlo entonces. Ya, último. Correo, password y username. Ya tiene name, le vamos a poner username. ¿Ya? En vez de mail, correo. El verified lo vamos a eliminar, no es necesario. Tenemos el password, remember token, no lo vamos a utilizar. Y lo único que faltaría sería el role ID, ¿no? En este caso vamos a colocarlo.
y aquí viene roles. ¿Ya? Create add, este es para crear, para crear sesión. Esto es importante, por eso es que nosotros no lo quitamos. El down, muy bien, ya está. Guardamos. ¿Okay? Le damos otra vez migrate fresh para que se vuelva a armar y vemos que aquí hay un error. ¿Ya? Analicemos un poquito qué es lo que está sucediendo. Dice, no puedes crear la tabla usuario porque la llave foránea no está correctamente formada, ¿no? Porque aquí dice cuál es role ID hace referencia a rol. ¿Por qué está fallando acá? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Como habíamos comentado, es necesario saber el orden en el cual nosotros ingresamos las tablas, ¿no? Porque si no vamos a tener este tipo de problemas. ¿Qué está sucediendo? En realidad, la creación de las tablas es lineal, por lo tanto empieza con este y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos create users, le estamos diciendo que ya existe una tabla llamada rol, pero en realidad no existe, está más abajo, o sea, va a crearse más adelante, pero en este momento no existe, ¿no? Entonces ahí empieza a haber algún problema, porque nombre, porque no existe todavía, entonces no, no lo puede crear, ¿no? Ahí está, rol ID, vamos a las cositas por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que lograr hacer que rol vaya por encima de users. El problema es que no podemos, no es solamente como arrastrar, de hecho está dado por el nombre, ¿ya? Si se dan cuenta acá, en el momento en el que nosotros creamos el proyecto, por ejemplo, el users, el create table y el jobs lo coloca como 01001 y así, ¿ya? Y cuando nosotros creamos una migración, lo que hace es ponerle la fecha y la hora. En este caso, entonces lo que tendríamos que hacer sería venir acá, le damos clic derecho, rename y vamos a copiar todo esto. Y vamos a ponerle acá, rename y le vamos a cambiar del nombre. Ahí está. Vamos a ver a dónde se va. Haciendo esto, se va a ir arriba de users. Entonces va a crearse primero role y después users. Ya no tendríamos por qué tener ningún problema, ¿no? Eso en el caso de que sin querer hayan hecho una mala organización y tengan que moverlo. ¿Ya? Aquí vamos a ver otro error. ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que está intentando crear un elemento base. Vamos a ver qué sucede. Esto ya no es un problema de migración, es un problema de seeders. Aquí lo que está intentando crear es un usuario con estos elementos. Lo vamos a eliminar realmente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es crear un usuario por defecto. De hecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a poner, por ejemplo, le voy a pasar a la IA la migración del usuario. En este caso, ahí. Le voy a pasar. Tengo esto. Tengo en la crea el seeder de un usuario administrador. Entonces aquí me está creando el seeder. Simplemente voy a donde dice seeder y coloco esto acá. Tengo que poner el hash, que es este de acá. Ahí está, listo. El problema, no existe el rol, así que lo vamos a tener que crear nosotros, ¿no? Vamos a poner db, vamos a poner esto mismo. Roles. Y vamos a crear nosotros nuestro rol. En este caso sería nombre administrador. Listo.
Ahora sí. Esto de acá es el seeder. ¿Qué significa? Ustedes pueden crear usuarios, etcétera, o sea, por defecto. ¿Ya? Entonces, cuando ya hagan el llenado de la base de datos, pueden pedirle a la IA que les haga un montón de datos por defecto. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó? Que como hemos creado nosotros un nuevo usuario, nuevos elementos, estaba intentando crear un usuario con los atributos antiguos. ¿Ok? Y entonces ya tendríamos todo correcto. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, acá en localhost, vamos a donde dice cube, actualizamos y vamos a ver que tenemos todos los datos. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, roles, y de hecho roles ya tiene el usuario administrador por defecto. ¿Ya? Y también tendríamos el usuario, los users, y el usuario por defecto también. ¿Okay? Vamos a notar que la contraseña está encriptada. ¿Okay? Bien, entonces esto sería todo por el día de hoy. ¿Qué es lo que tendrían que hacer entonces en estos días que vienen? Eh, Primeramente tienen que crear la base de datos correctamente y migrarla, ¿ya? Tanto con sus atributos, todo correctamente, ¿ya? La próxima clase que vamos a ver si les aviso si mañana o pasado mañana, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear el login, ¿ya? Es lo primero que vamos a ver, el login y la seguridad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y la siguiente ya vamos a ver las funciones. ¿Ya? También junto con algunas páginas. ¿Ok? Bien, chicos. Vamos a retirarnos acá. Es bastante información, yo sé. Pero cualquier duda, ya saben, me hablan, yo estoy acá. Espero que les ayude bastante. Y bueno, nos estamos viendo mañana o pasado mañana. Yo les voy a ir avisando, ¿ok?